Hola a todos, bienvenido a nuestro estudio. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más profundos y reveladores de toda la Biblia. Éxodo capítulo 6. Este no es solo un relato antiguo, es una ventana al corazón de Dios y al plan de redención que resuena hasta nuestros días. Al final del capítulo 5, nos quedamos con un Moisés frustrado y desanimado. Su primer encuentro con Faraón fue un desastre total. No solo Faraón se negó a dejar ir a Israel, sino que empeoró sus condiciones de trabajo. El pueblo se volvió contra Moisés y él, a su vez, le pregunta a Dios: ¿por qué me enviaste? ¿Por qué me has traído este mal sobre tu pueblo? Es un momento de profunda crisis de fe. Y es aquí, en medio de la duda y de la desesperación, donde comienza el capítulo 6, con una de las declaraciones más poderosas de Dios. Él le responde a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón. Dios no ignora el dolor de Moisés, lo confronta con una promesa de acción inminente. Esta es la primera lección clave. La desesperación humana es a menudo el escenario perfecto para la demostración del poder divino. Luego Dios hace algo extraordinario. Se presenta a Moisés de una manera nueva y más profunda. Dice: yo soy YHWH. Y me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero en mi nombre, YHWH, no me di a conocer a ellos. ¿Qué significa esto? No es que los patriarcas no conocieron el nombre YHWH. Claro que lo conocían. Lo que Dios está diciendo es que ahora, a través de la liberación de Egipto, va a revelar el significado pleno y el poder detrás de este nombre. YHWH no es solo un título, es su nombre personal, el nombre del Dios que cumple sus promesas, el Dios que es, que era y que ha de venir. El Shaddai representa el poder para hacer promesas. YHWH representa el poder para cumplirlas en la historia. Es importante hacer un breve paréntesis. La pronunciación original de YHWH se perdió en la historia, de tal modo que se originaron las formas Jehová o Yahvé, que son intentos posteriores de la escritura original de la Biblia de reconstruir la pronunciación. El idioma hebreo antiguo se escribía solo con consonantes, es decir, YHWH tenía una pronunciación. A estas 4 letras, Yod, He, Vau, Het, se le llama tetragramatón, es decir, 4 letras. Aparece casi 7000 veces en el Antiguo Testamento de la Biblia. El problema clave consiste en que el hebreo antiguo se escribía sin vocales, solo consonantes. Por eso, la pronunciación exacta no está escrita. Cuando Nabucodonosor, por el año 500 a.C., conquista a Jerusalén y lleva a los judíos a Babilonia, los judíos dejaron de pronunciar el YHWH por reverencia extrema, basados en Éxodo capítulo 20, versículo 7, donde el tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de YHWH en vano. Así que ellos temían profanarlo. Entonces comenzaron a decir en su lugar Adonai, que significa el Señor.
o Hachén, que significa el nombre. Es decir, ellos leían el tetragramatón, pero decían Adonai o Hachén. Esto causó que la pronunciación original se olvidara gradualmente. Luego, entre el año 600 y 1000 después de Cristo, hubo un grupo de hombres que le llamaban los masoretas, que fueron judíos, escribas, que agregaron vocales al texto hebreo para que se comprendiera. Como ellos no conocían la pronunciación original de YHWH, entonces colocaron las vocales de Adonai. Esto fue una señal visual para recordar: di Adonai, no YHWH. Entonces, las vocales de Adonai son A, O, A. El resultado híbrido visual era Yahová. Esto no era la pronunciación real, era una señal de lectura. Luego, en la Edad Media, los teólogos cristianos no entendieron este sistema. Pensaron que esas vocales eran reales. Luego de pasar al latín, la Y se cambia por la J, la W por la V, la bidental, y así Yahová terminó en Jehová. Por tanto, Jehová es una forma híbrida artificial medieval. No es la pronunciación original. Algunos teólogos estudiosos del idioma decían por algunas razones que la primera letra que se usó en la Edad Media no fue la J, sino la Y. De tal manera que otros expertos concluyen que no es Jehová, pero Yahvé, como se debería transcribir el tetragramatón. Si hacemos una conclusión cronológica, sería algo así: 1400 a.C. existía una pronunciación para el YHWH, que se perdió en el año 500 a.C., cuando dejó de pronunciarse en el exilio babilónico. Luego, entre los años 600 y 1000 después de Cristo, los masoretas agregaron vocales de Adonai. En 1200 después de Cristo surge Jehová, algunos consideran por error, y luego en 1800 otros eruditos proponen que es Yahvé. Esa es la razón por la cual en muchas Biblias aparece la palabra Señor en mayúscula. En otras versiones aparece Jehová y en otras versiones aparece Yahvé. Continuando con nuestro tema de Éxodo capítulo 6, luego que Dios se presenta como Jehová o Yahvé, Dios reafirma su pacto. Menciona el pacto que estableció con Abraham, Isaac y Jacob, la promesa de darles la tierra de Canaán. Él dice: he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes oprimían los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Esta es la teología del pacto en acción. La fidelidad de Dios no depende de las circunstancias presentes ni de la fe vacilante de su pueblo. Depende de su propio carácter y de la palabra que Él ha dado. Su memoria del pacto es la base de la esperanza de Israel. A continuación, Dios le da a Moisés un mensaje para el pueblo, y este mensaje está estructurado en torno a 7 verbos redentores. Escuchen esto porque es increíble. Dios dice: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto.
Os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido, y con grandes juicios os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y finalmente os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano. Analicemos estos verbos: sacaré, libraré, redimiré, tomaré, seré, sabréis, meteré. Es un plan de salvación completo. No se trata solo de sacarlos de un lugar, sino de llevarlos a una identidad y a un nuevo destino. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Es la fórmula central del pacto en toda la Biblia. Dios no solo quiere liberarlos de la esclavitud, quiere tener una relación personal y comunitaria con ellos. La redención no es un fin en sí mismo, es el medio para la comunión. Sin embargo, aquí nos encontramos con una de las tensiones más realistas de la Biblia: la brecha entre la promesa divina y la experiencia humana. Moisés va y le dice todo esto al pueblo. Pero ¿cuál es la reacción de la comunidad? El versículo 9 nos dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¡Qué momento tan humano! Acaban de recibir la promesa de liberación más espectacular, pero su dolor presente es tan abrumador que no pueden levantar la vista para ver la esperanza futura. Su angustia es un velo que les impide escuchar la voz de Dios. Esto nos enseña una lección vital sobre el sufrimiento. A veces el dolor es tan intenso que apaga nuestra capacidad de creer. Pero la buena noticia es que la fidelidad de Dios no depende de nuestra capacidad para sentirnos esperanzados. Él sigue adelante con su plan incluso cuando su pueblo no puede verlo. Después de este aparente fracaso, la narrativa hace una pausa y nos presenta una genealogía, la de Rubén, Simeón y con mucho más detalle, la de Leví, culminando con Moisés y Aarón. A primera vista, esto puede parecer un desvío aburrido. ¿Por qué poner una lista de nombres justo aquí, en medio de la acción? Pero su función es crucial. Primero, esta genealogía ancla a Moisés y Aarón firmemente dentro de la historia de Israel. No son extraños ni figuras míticas, son descendientes directos de los patriarcas, parte del pueblo que está llamado a liderar. Esto legitima su autoridad. Segundo, establece el linaje sacerdotal. Al detallar la descendencia de Leví, de donde vendría el sacerdocio de Israel, el texto ya está prefigurando la organización de la nación redimida en torno a la adoración a Jehová, y en tercer lugar, sirve como un puente literario. Reitera quiénes son estos dos hombres, Moisés y Aarón, antes de que se reanude la confrontación con Faraón, recordándonos el mandato divino que han recibido. Es un momento para tomar aire y reafirmar la identidad de los protagonistas humanos antes del siguiente acto del drama. El capítulo concluye con una repetición del llamado de Dios a Moisés y la objeción de Moisés. Dios dice: ve y habla al faraón. Y Moisés responde: si los israelitas no me escuchan, ¿cómo me va a escuchar Faraón? Además, soy torpe de labios.
Esta es la teología del fracaso humano. Moisés, el elegido por Dios, se siente completamente inadecuado y fallido. Ha fallado en convencer a su propio pueblo y se siente incapaz de enfrentarse al rey más poderoso del mundo. Pero esta admisión de debilidad es exactamente donde Dios quiere que él esté. La liberación de Egipto no dependerá de la elocuencia de Moisés ni de la fe del pueblo. Dependerá única y exclusivamente del poder de Jehová. Es un principio que vemos a lo largo de toda la Biblia. Dios escoge lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. La debilidad de Moisés se convierte en el lienzo sobre el cual Dios pintará su obra maestra de poder y redención. Ahora, ¿cómo conectamos todo esto con la visión más amplia de la Biblia? Desde una perspectiva cristológica, la historia de Éxodo es una tipología de la obra de Cristo. Los 7 verbos redentores de Éxodo 6 encuentran su cumplimiento supremo en Jesús. Él nos saca de la esclavitud del pecado, nos libra del poder de la muerte, nos redime no con juicios, sino con su propia sangre en la cruz. Él nos toma como su pueblo, la iglesia, y Él es nuestro Dios. A través de Él conocemos verdaderamente el nombre de Dios, ya no solo como Jehová o Yahvé, sino como el Padre, y nos introduce no en una Canaán terrenal, sino en la promesa de la vida eterna y una nueva creación. La lucha de Moisés y sus sentimientos de fracaso también nos recuerdan nuestra propia insuficiencia. Como Pablo diría en 2 Corintios, mi poder se perfecciona en la debilidad. No somos salvos por nuestra fuerza o nuestra elocuencia, sino por la gracia de un Dios que actúa a nuestro favor a pesar de nuestra debilidad. En resumen, Éxodo capítulo 6 es un capítulo fundamental. Nos muestra el corazón de un Dios que se revela, que es fiel a su pacto y que tiene un plan de redención detallado que es capaz de llevarlo a cabo a pesar de la desesperación y el fracaso humano. Nos enseña que cuando nos sentimos en nuestro punto más bajo, como Moisés y los israelitas, es precisamente cuando debemos aferrarnos a la promesa de que Dios está a punto de mostrar su gloria. Así que la próxima vez que te sientas abrumado, recuerda las palabras de Dios a Moisés. Ahora verás lo que yo haré. No es una esperanza vacía, es una promesa respaldada por el nombre más poderoso del universo, YHWH, oh Jehová, oh Yahvé, el Dios que cumple lo que promete. Gracias por acompañarme en este estudio profundo. Espero que te haya animado y te haya dado una nueva perspectiva sobre este increíble pasaje. No olvides compartirlo. Nos vemos en el próximo capítulo.